Esto es Estúpida Cultura, bienvenidos a un nuevo episodio. Bienvenido a un nuevo episodio. Sí, te veo bello, te veo lúcido. Mira, chiste interno, ¿eh? ¡Rozagante! No, a flor de piel. Mira, vale, bienvenidos a un nuevo episodio. Por favor, suscríbanse a nuestro canal si aún no estás suscrito a esta vaina. Obviamente te tienes que suscribir y también seguirnos en todas las redes sociales como @estúpidacultura. Estamos en todos lados. Si lo quieres seguir a él es @BenziMúsica, papá, estrenando música. Y yo soy @HManuelD. Así que nada. Vayan a escuchar mi primera canción, Obvio. Olvídalo. Benzi, en todas las plataformas. Olvídalo. No, así no dice. Una vaina así era, ¿no? Ah, sí, dice así. Huevo, No me sé cómo dice. No, ahora no sabes, Porque seguro que la porque sé. es que la comenzaste como una. Como un merengue. No, la comenzaste como un vallenato. Sí, ¡Olvídalo! Oye, Y eso pero no va así, gafo. tenemos que estrenar la versión. La versión vallenata. Sí, claro. Uno con un acordeón y el otro con el sombrero. Hoy vamos a hablar de un importante caso. Mira, vale, hoy vamos a hablar sobre un importante caso, obviamente sí, de un Para la personaje. cultura y para la cultura venezolana. Y sobre todo. totalmente, y algo No es mundial. importante para la cultura, pero bueno, algo que conmocionó un poco. Lo que nos conmocionó un poco, por así decirlo. Sí, es un caso bastante interesante sobre el personaje Edmundo Chirinos. Para quien no conozca a Edmundo Chirinos, fue un político, fue psicólogo, psiquiatra, Graduado como cirujano, como cirujano. ejercía, claro, como psicólogo. Después, O sea, graduado como psicólogo. Sí, el tipo se y graduó. también un máster en psiquiatría o algo por el estilo. Sí, no el me tipo acuerdo. hizo un máster en psiquiatría en la universidad, creo que Ah, de bueno, mira, Oxford, una graduado vez. como médico cirujano, licenciado en psicología y magíster en neuropsiquiatría. Sí, los magíster lo hizo afuera. Claro, tenía títulos en la Universidad Central de Venezuela, Los 3 títulos son de la Universidad Central de Venezuela, Cambridge, Oxford, en Inglaterra, Marsella, en Francia, New y York. en el Queen College de New de York. New York. Sí. La verdad que Edmundo Chirinos es un personaje venezolano, un señor, para aquel entonces cuando sucedieron las cosas que vamos a contar ahora, era un señor ya de bastante avanzada edad y este señor fundó la escuela de psicología en la UCB. Okay. El tipo fue rector durante 4 años. El tipo también, si no me equivoco, fue candidato presidencial. Sí. Pero más se le conoció, o sea, para el que no estaba en ese mundo de psicología Perdón. y todas esas cosas de estudios de casas universitarias, se le conoció bastante a él por ser el psicólogo De Hugo Chávez. de Hugo Chávez. Y de Exacto. otros dos presidentes más. Exactamente. Que Era como fueron el Jaime psicólogo, Lucinchi ajá, y Rafael Caldera. de los presidentes como tal. Fueron Pero- 3 presidentes en total, pero bueno, él se hizo como más famoso siendo el psicólogo de Hugo Chávez Frías. Totalmente. Y bueno, nada. Él. Me quedé con algo en la mente que dije al principio que, o sea, fue algo importante como no quiero que se malentienda, no es que hay algo importante porque el tipo, sino que fue, o sea, importante no de tema de que fue, no sé, o sea, que el tipo representa algo bueno para la cultura venezolana, sino todo lo contrario, fue, No. en su momento representaba bastantes cosas positivas, por así decirlo. No, el tipo, Pero- el tipo a nivel de estudios y a nivel era una eminencia. Mm. El tipo se hizo muy famoso a nivel mundial por las prácticas que él hacía psiquiátricamente, pues, con vainas de psiquiatría y todo, porque él hacía prácticas de sueño. Pero luego se dañó la imagen por el asesinato, que es lo que nosotros venimos a hablar hoy en el episodio. Totalmente. Que es el asesinato de Roxana Vargas. Totalmente. El tipo, para ir un poco más con el cuento, este señor sí era muy, o sea, era muy respetado, era un personaje muy respetado hasta que sucedió esto del asesinato de esta muchacha, de Roxana Vargas, que le vamos a estar hablando ahora. Pero el tipo era muy famoso Nosotros le venimos a poner sobre el asesinato de... A continuación mi compañero Manuel. Coño, le doy el pase. Le doy el pase a mi compañero Manuel. Le doy el pase. El tipo hacía prácticas de sueño que era que dopaba, o dormía, mejor dicho, a sus clientes, a sus pacientes. A sus pacientes, eran también clientes porque pagaban. Claro, A sus pacientes. Pero no es una cuestión de ética de la medicina decirle Claro, bueno. clientes. Y bueno, sí. Y el tipo las dormía para investigar más allá en su mente, ¿entiendes? Le hacía varias prácticas. Esto era lo que él explicaba a sus pacientes para, bueno, a ver si estaba todo bien dentro de su cerebro. Porque... Para que entiendan un poco el contexto de dónde vamos con esta práctica que él hacía, que tiene que ver con Roxana Vargas. Roxana
No, mira, ya. Fácil. Ya. Antes que cuentes lo que vas a contar. ¿Vas a contar quién era Roxana? Claro. Obvio. Para Sí. saber por qué llegó a ella a Claro, hacer claro. la práctica con él. Claro, sí. Esa práctica. Ok. Roxana era del interior del país, por así decirlo. Sí. Bueno, por así decirlo, no, era del interior del país. Viaja a Caracas cuando decide estudiar comunicación social. Y bueno, porque también ahí estaban todos los medios televisivos, que eran RCTV, Venevisión, tal. La recibió su hermana. Y ella ya había tenido un pasado en la que había sufrido algo de depresión o tenía un poco de complejos con el tema de su peso y de cómo se sentía respecto a eso. Cuando entró a la Él tenía universidad, 18, 19 años, ¿no? Tenía. cuando entró a la universidad, se enamoró de un chico y como que se volvieron a potenciar sus inseguridades, por así decirlo, con respecto a su peso y eso. Y porque, bueno, le gustaba y quería gustarle, y ella no se sentía cómoda, tenía miedo de que no le iba a gustar por su peso y esto. Entonces, bueno, empezó con una depresión bastante aguda y llegó un punto en el que se estaba cortando, o sea, se cortaba las muñecas, ¿no? La hermana le forma a la madre y la madre la lleva donde el mundo chileno. Le recomienda. Le recomienda que vaya donde el mundo Porque chileno. la mamá se había visto con él. Claro, la mamá había sufrido depresión postparto. Sí. Y el mundo chileno había sido su doctor. Lo que no sé si era postparto de ella. Porque hubiese sido un cierre de historia muy mal. O sea, muy Sí, muy sí. maléfico. Sí, como no, que. la verdad no tengo esa información, pero sí, era depresión por parto y la mamá le dijo, hey, vete con este señor que es muy, muy bueno y aprovecha que estás en Caracas. Entonces, bueno, ahí él la recetó, no, la diagnosticó como que tenía un esquizofrenia, pero el término es como muy, o sea, como decía, un principio esquizofrénico, algo muy, muy básico, por así decirlo. Ok. Y empezó el tratamiento y en ella también aplicaba el tratamiento de lo que estaba hablando mi compañero acá, que le doy el pase. Es lo que le aplicaba al mundo chileno. Claro, las terapias de sueño. Bueno, las terapias. Sí. Exacto. Roxana empezó a ir, sí, con lo que tú estabas diciendo, a ella le gustaba un compañero de clase y tal, que se sintió insegura. Y ella fue hasta al mundo chirino, a este señor, para... De hecho, le dijeron que lo tenían que internar y todo. Pero bueno, después con la madre y eso, Claro, llegaron a un acuerdo en que no, que tuviese sesiones y que... sí, y que de hecho ella iba mejorando. O sea, cada dos, ella creo que en total se hizo unas 5 sesiones con este señor. Y ella iba mejorando a medida que iba yendo a estas sesiones. ¿Qué pasa? Con la particularidad que en algunas de estas sesiones, me imagino que fue la quinta y última, el señor Edmundo Chirinos no la dopó muy bien. O ella, bueno, sí, se despertó antes de lo que se tenía que haber despertado. Y menos mal. Porque cuando esta chama se despierta, se da cuenta que está semidesnuda y que Edmundo la estaba tocando. Y que Edmundo le tenía los dedos dentro de su vagina. Ella obviamente cayó en pánico, o sea, me imagino. Y creo que era virgen en ese momento, ¿no? Sí. Ella era virgen, ella no sabía qué decir ni qué hacer. Y bueno, nada, Edmundo también como que se alarmó porque obviamente no sabían o sea, no sabía cómo iba a reaccionar ella, si le iba a delatar y tal, qué sé yo. Ella obviamente tuvo mucho miedo porque imagínate estar en esa situación y tú tratando... Imagínate que vas a delatar a alguien que saben que no te van a creer porque es el psicólogo del presidente, es el tipo muy famoso, un tipo muy respetado. Un ex candidato presidencial. Totalmente. Psicólogo de 3 presidentes famosos de Venezuela. Es la opinión de una muchacha de 19 años. Encima contra un psicólogo señor de del 70 y presidente pico. actual de Venezuela. Sí, total. Entonces, ahora, ¿qué pasa con esto? Ella creo que le informó a la madre o... No. Creo que le dijo a la madre y fue con la madre. O ahora no me acuerdo. No. Lo que pasó... Sé que la analizaron después de eso porque era virgen y se dieron cuenta que sí la habían... Claro, sí. Pero lo que pasó después de esto fue que la hermana la empezó a notar así como muy consternada, ¿sí? Como muy... O sea, muy preocupada, como ella no era, en realidad. Y empezó a decirle a la madre... Y la madre, bueno, la llevó a uno de estos sitios para que la revisaran, ¿sí? Y se dieron cuenta que sí, en realidad este señor había abusado de ella varias veces y que ella no decía nada, o sea, se quedaba todo callado la boca, pero ella iba, como ella estudia comunicación social. Tenía un diario y tenía un blog. Exacto, tenía un blog en Facebook y tenía un diario. No sé, en Facebook. Sí, en Facebook.
Y En el Facebook. en el Facebook por allá en 2008. No me 2000, escribas 2007. por el Facebook. No me escribas, por Por favor. favor. Verga. Coño, qué canción más maldita. Bueno. ¿Sabes que estos días conseguí ese artista? Ajá. Lo vi y esta cara me parece conocida. Creo que tenía una canción con Sofía Reyes. Y este puta lo he visto en algún lado. Y después empecé a buscar todas las canciones que tiene. Y no conozco Eso ninguna. la pasaba mucho Y por después, MTV, no me weón. escriba por el Facebook. Yo, mira, te encontré. Sí, sí. Por MTV y por HTV. Saludos, HTV. Para- Entonces, siguiendo con esto, nos quedamos en que, sí, ella escribía en un blog de Facebook y también tenía un diario donde escribía el detalle, todas las cosas que iba viviendo y cómo se sentía con respecto al mundo chirino. Claro, porque luego ella tomó la decisión de seguir viéndolo. Ella tomó la decisión de seguir viéndolo y de hecho empezaron a mantener una relación con todo esto. Les leo algo de lo que había escrito en el blog. Sí, sí. Esto es una de las cosas que ella escribía en el blog de Facebook, según mi compañero acá. Ese día me entregué a mi psiquiatra, tuve mucho miedo, pero me trató bien. Me dijo hermosa y muchas cosas más. Me besaba muy sensualmente, de modo que no lo olvidé de pronto. O sea, no lo olvidé de pronto. Perdón por la coma y no iba. Después de ese día estuvimos hablando mucho, me dijo que se iba a volver a repetir, pero sin compromiso. Además que él es una persona mucho mayor que yo, sin mentira, debe tener como unos 60 años o tal vez más. Ayer lo volví a hacer con él, pero no tan igual como el primer día, ya que estaba en horario de consulta y pues no podíamos durar mucho. Creo que sin querer le estoy agarrando cariño, pero eso es muy malo porque quiero a Mariano, que era el chico que le gustaba de la universidad, y el psiquiatra solo me quiere como un objeto. No sé qué hacer. No sé si les había dicho, pero mi primera vez la hice con él, con el psiquiatra. Imagínense cómo estoy. Sí, ella iba comentando prácticamente todo, Que blogueando. fue lo que ayudó mucho en el caso. Sí, sí. Y ellos obviamente está de manera horriblemente visto de que una persona que es tu psiquiatra mantengas una relación de ese tipo con él, porque bueno, este señor obviamente sabía, es un psiquiatra, sabe manejar la mente humana como tú no tienes una idea, ¿entiendes? Además, Con cuestiones de manipulación. El mundo chileno trataba mucho como de... O sea, para los que habían investigado un poco de él o los que no, hablaba o se basaba mucho en el tema de no tenerle miedo a la muerte. O sea, ver la muerte como algo inciso en la persona y estudiaba mucho a las personas y el comportamiento de las personas y la mente de las personas con respecto a la muerte. Todo es basado en la muerte. O sea, le llamaba bastante la atención eso. Bueno, llegó un día que todo esto se salió de control, esta relación se salió de control y en una de esas sesiones o no sé qué, o encuentros amorosos, podría decirse así. Ya eran encuentros Amorosos, totalmente. Ella estaba en su consultorio y como que ella ya estaba decidida a dejarlo, pero, o sea, como que iba a contar todo. Ella lo amenazó a él con contar todo y obviamente Edmundo no iba a permitir que esto sucediera porque iba a rayar su imagen, pues iba... Yo no sé si era que ella amenazó, porque lo que tengo entendido era que ella iba a empezar a trabajar en RCTV o a hacer pasantías en RCTV. Y él ya tenía miedo porque ella iba a empezar a laburar en medios de comunicación y le da miedo que en algún momento ella pudiese contar su historia. Tenía como una semana ahí, o ya iba a comenzar a entrar y a él no le gustó para nada esta decisión. El tipo se volvió loco, es verdad. El tipo se volvió loco, que no le gustaba para nada que ella estuviera haciendo esto. Y bueno, ella también estaba decidida como medio a dejarlo. Y por eso fue que él notó esa actitud de que no, esta caraja me va a echar. Claro, él en principio fue, no sé si fue por amenaza de ella, pero sí creo que fue por miedo de él, literalmente. Porque creo que hubiese sido, o sea, no sé si la chama hubiese ido directamente a amenazarlo con todo el poder que él tenía. Pero tampoco, o sea, yo pienso que tampoco creo que la jeva hubiese dicho algo. Porque, bueno, no sé. O sea, no lo acusó desde un principio. El tipo no porque tenía quiso mucho correr poder. riesgo. Pero el tipo no quiso correr riesgo. El tipo no quiso correr riesgo. Y pues, al parecer tuvieron una discusión, tuvieron un forcejeo en su consultorio. Y ella cayó al piso o la golpearon, porque ese caso no está cerrado. No se sabe con qué la golpearon o si es que cayó al piso. Y se golpeó en la cabeza. Tiene varios, o sea, todos los golpes eran de la cabeza. Eran en la cabeza. O sea, es como que no se cayó 7 veces contra el piso. O sea, él le pegó. Claro, lo que si no le cierra a los fiscales,
a los mismos fiscales, a los mismos comisarios el comisario que estaba a cargo del caso, es que Edmundo era una persona de alrededor de 72 años, ¿entiendes? Contra una persona de buenas condiciones, de 19 años, ¿entiendes? Creo que en ese momento ya tenía más edad. No. Tenía 19 años. Sí, tenía 19. Pero 19 años empezando a laborar, le faltaba poco para graduarse. Yo creo que es 19 cuando comenzó las terapias. No. Ella comenzó en octubre de 2007 y terminó las terapias en abril de 2008. Eso fue cortico. Pero eso fue en julio. Eso fue cortico. Claro. El asesinato. Y bueno, pero tenía 19, pues. Entonces, ella el 12 de julio pasó esto. El 12 de julio pasó de que sí, ella no se murió en el acto, pero lo que te estoy diciendo que no le cierran los fiscales es que hubo un momento de que a ella la encerraron en la maleta de un carro. Lo que no le cobran los fiscales es que, claro, ella, su contextura, el peso, él es un señor mayor, para sacarla del consultorio y moverla hasta el auto. Claro. Y que también puedas pelear o sea, que te pongas tú a tú con una persona de 72 años y no le ganes. ¿Entiendes? Como que hay más cómplices. Eso es lo que se trata de decir. Que hay más cómplices y que aparte, cuando ella ya está desmayada en el piso por tantos golpes en la cabeza, la meten en la maleta de un carro y la llevan a Parque Caiza. Sí, es una montaña o una zona montañosa en las afueras de Caracas, donde es muy famoso porque dejan a cadáveres ahí. O sea, eso es una zona que no cuida a nadie. Que bueno, en estos momentos sí, pero para ese entonces siempre se avistaban cadáveres ahí. A ella la consiguieron, bueno, la dejaron ahí el 12 y de hecho el 12. Ni siquiera la dejaron ahí el 12. Está visto que ella la dejaron por lo menos unas 5 o creo que un día y todo dentro de la maleta del carro, porque pensaban que estaba muerta. De hecho, esa es una de las evidencias también, el olor a muerto que tenía el maletero que ya vamos a ir con las evidencias de por qué lo descubrieron. Totalmente. Entonces, luego la llevan a Parque Caiza, la tiran ahí porque ya la mamá había hecho la denuncia y la hermana que no sabían dónde estaba. Y de hecho, ella, antes de ir para el consultorio, ella estaba con, ¿cómo se llama el panita que a ella le gustaba? ¿Qué te digo? Mariano. Ella estaba con Mariano haciendo una tarea, una vaina. Que claro, incluso lo investigaron a él y dijo, mira, hermano, yo tengo mi cuartada, mano. Sí, él dice que no. Estaba con ella y su familia estudiando y literal su familia dijo nada. Ella se fue y él se quedó acá. Totalmente, que ella empezó a recibir unas llamadas y que ella se retiraba para no hablar enfrente de él. Claro, porque creo que esa última vez que se vieron no fue para un encuentro, sino que ella ya había decidido dejar eso así. Pero el tipo se arrechó cuando se enteró. Él quiso hablar con ella porque como ella había empezado a dejar eso así, como tal, le daba miedo de que ella hablara. O sea, el día de la muerte ella no iba a tener un encuentro con él, sí, es verdad, amoroso, sino que iba a hablar. O sea, hablar básicamente con él y a cerrar las cosas ahí. Ajá, y en ese punto empezaron la búsqueda de ella, porque ya tenía 2 días desaparecida y tal, qué sé yo. Y la encontraron el 14 de julio en la noche y ya con el cuerpo ya empezándose a descomponer y todo. Y nada. Claro, hecho, estamos en julio, ¿no? Estamos en julio. Marico, estamos el 16 de julio. Verga, marico, un beta, ¿viste? Como hace que 14 años, ¿no? Así. Entonces, eso fue hace 14 años prácticamente. Encontraron a Roxana Vargas muerta y empezaron las sospechas contra Mariano y Edmundo. Contra Mariano y contra Edmundo. ¿Qué pasa? Empezaron a ver los blogs y todas estas cosas que tenían. Fueron mostradas como... Contrataron un comisario privado, sí, un detective privado para hacer todo esto. Y bueno, el detective cuenta que él lo fue como a hablar con Edmundo, ¿no? Y el tipo dice, el comisario, pues dos viejos. Decían, se ponían a hablar que sí de jazz, se ponían a hablar de música, de política, de economía. Y de repente el comisario le decía, Edmundo le decía, pero así, ¿no? Como que tratando de darle la vuelta, sí, te estoy hablando de todo, pero ¿de verdad tú crees que yo la maté? O sea, estamos hablando aquí tranquilo con unos tragos, se echaban unos palos de whisky mientras estaban hablando. Imagínate tú hablando con el comisario y de repente el comisario dice que él era tan crack, él era un tipo tan inteligente, que el tipo hacía sentirlo en confianza y tal. Y el tipo le decía, pero ¿de verdad tú crees que yo la maté? Y el tipo le decía, el comisario le decía, sí, tú la mataste.
Yo sé que tú lo mataste. Pero bueno, sígueme contando en esta música jazz que tú Es escuchas que y si tal. ustedes O sea, quieren ver cómo actuaba Edmundo Chirino después del asesinato, vean una entrevista que le hizo Globovisión. Está, en YouTube está, entrevista que le hizo Globovisión, un canal de televisión en Venezuela, donde él dice, admite que sí, tenía una relación con ella, que normal, pero que bueno, que era una de sus pacientes que se había enamorado de él, y que bueno, eso a veces ocurría porque la cercanía que él tenía con sus pacientes, la forma que las cuidaba, de todo, y a veces podía suceder, pero bueno, que ella estaba enamorada de él, pero que él no, que jamás, que de, nunca, nunca de, la, nunca la mataría. claro, de hecho, cuando él se fue a entregar, Claro, se fue a entregar él se como fue a yo entregar, estoy mira, clean, pues yo estoy yo, limpio. ajá, yo soy inocente, yo estoy Aquí no seguro. pasa Y el nada. tipo dice, seguramente van a llegar al fondo de esto y van a ver, el tipo sí, pero van a ver que yo estoy tranquilo, yo estoy tranquilo, yo no tengo nada que temer. Ahora, cuando en realidad ahí es donde descubren todas las notas y todas estas cosas de Claro, Roxana. las señales son los blogs y el diario. La sangre que consiguieron en el consultorio, que le preguntaron a él. Creo que en No, esa no, misma consiguieron un arete. también, Primero, pero consiguieron sangre. claro, pero primero consiguieron un arete y él dijo, no, tranquilo, o sea, ¿cuántas mujeres no van o tal o lo que sea? Lo que pasa es que a ella le faltaba uno. Y dice, bueno, se le pudo haber caído, Y era el pero arete de ella. claro, era el arete de ella. Encima. Totalmente. Pero con el estudio, creo que es el de fluorescencia. O sea, Sí, sí, es como unas luces donde que CSI, ustedes saben cuál es. ajá, tal cual. Es el de la sangre. Unas luces Entonces ahí como UV, que, ultravioleta. ajá, claro, y entonces, Y- claro, ves sangre y él dice, no, eso es como porque yo realicé una práctica en la que ahora no me acuerdo el nombre, pero es una Electrochoques. Claro, es la práctica de electrochoques, pero bueno, después le consultaron a otros psicólogos, a otros psiquiatras y le dijeron, mira, sí, puedes sangrar las personas, pero Dos dos goticas. gotitas de sangre por la nariz. ¿Entiendes? Totalmente, ajá. No, no va a sangrar y había una cantidad de sangre considerable. Y por de ahí es donde surge también el libro, el famoso libro que hay de Edmundo Chirino en el caso de Roxana Vargas, que se llama Sangre en el diván. Que el Entonces, libro, creo que tiene una obra de teatro y todo. sí. Entonces ahí fue donde levantan cargos y una orden de allanamiento para también buscar en su casa y buscar cosas en Y su ahí casa. se controló creepy. Y ahí se encontró lo creepy porque encontraron alrededor de 1200 fotos de pacientes de él que les hacía lo mismo, que mientras que estaban dopadas, les tomaba fotos. De cada paciente habían 3 fotos. O sea, el tipo tenía... Estaba metódico ya. Estaba metódico, estaba enfermito. Sí, porque, ¿entiendes? Estaba, no sé, era un pervertido, pues. El tipo le tomaba 3 fotos a cada paciente y casi que de los mismos Tal vez ángulos. el la carajo misma- estudió psicología para entenderse él, porque ni él mismo se entendía. Y obviamente el tipo llevaba años haciendo esto. Años, pero bueno, se le salió de las manos con esta muchacha Roxana Vargas. Entonces, cuando ya encuentran todas las fotos y cuando ya encuentran... Claro, porque tal vez con los otros pacientes nunca tuvo una relación. Y con Roxana, pues, para empezar, creo que esa relación se dio porque ella lo había descubierto. Total. Entonces, bueno, ya me descubrió y vamos a... Cuando, exacto, y imagínate todas aquellas personas, todas aquellas mujeres que se habían visto con el mundo chirino y se dieron cuenta que habían sido abusadas por El él. mundo chileno, alta cara de sadicolado, oye. Ajá, sí. Una cara de sádico, Alta mano. cara, alta cara. Entonces, ahí fue, en ese momento, y es donde también le revisan el carro, que ven que ya estaba todo del olor a podrido que tenía el carro y toda vaina. Y ahí fue cuando el 6 especial lo va a buscar y lo van a meter preso de una. Y el mismo comisario, cuando ve la vaina, o sea, mentira. Pero ya no se había entregado. Que, no, él se había entregado como para... Pero Ah, pero después, claro, no habían... él siguió libre y practicando sus vainas, pero como era un tipo de Claro, alto tomar la rango, declaración y eso. Y sí, después sí, va mira, para tu ajá, casa. si no, yo vengo y tal, me están buscando a mí porque yo soy sospechoso, yo vengo para acá, no hace falta que me busquen ni nada, yo vengo a declarar. Ahora, cuando pasa esto, él sí lo van a buscar y toda vaina, y de hecho, eso fue en 2008. Lo meten ya preso en Yare 3, lo meten preso a él. Y él dura creo que un año o menos preso. Y llega un punto que si no me... Sentenciado a Yare 3, ubicado en el estado Miranda, en el año 2011. Ah, Volvió 2011. al centro... El expresidente... Bueno, volvió a ser el centro de indignación de un país, porque al solicitar... Le solicitó a Hugo Chávez un indulto y alegó que a sus 77 años de edad era ilegal que se le mantenga recluido en una cárcel, según lo establecido el Código Penal. En marzo del 2012, un año después, recibió una medida de casa por cárcel debido a su estado de salud. Sí, y en el porque 2013, pelo cacho.
él alegó que él no podía caminar, que él andaba en silla de ruedas dentro de la prisión, dentro de la cárcel, y el tipo cuando salió de la cárcel salió caminando relajado. Hay una foto de él saliendo de la cárcel con es la que tiene una boina o algo así. Ajá, sí. Parece a Roberto Gómez Bolaños, marico, un pelo, ¿no? Entonces, él Claro, sale, con cara de sádico, ¿no? todo el mundo se indignó porque el tipo, ¿me entiendes? Era como una jugada del loco para morir en su casa o para irse para su casa. Claro, es que el tipo entró en el año 2010. En 2011 solicitó un indulto. En el 2012 salió y en el 2013 murió. Claro. O sea, no tuvo nada. No el pagó tipo- casi nada. Sí, sí, el tipo se murió en su casa, él vivía en Cebucán, lo encontraron en Cebucán en su casa y lo trataron creo que de salvar y todo, pero cuando lo llevaron para el hospital ya estaba listo, ya Se estaba murió echado. de... Paro- No me acuerdo. Paro pulmonar, una mierda Encontrar así. No, Sí. de que se murió. De que se murió. Neumonía severa. Ok. Había llegado sin vida en su residencia en Caracas. Sí, se murió de una neumonía. El tipo no pagó prácticamente todo lo que hizo y de hecho, hasta cuando lo pusieron en el juicio, no solo fue... Por esto le dieron 20 años de cárcel, porque esa fue la sentencia, 20 años de cárcel. Que por para el su edad era como... Ya, Sí, cadena sí, perpetua. listo. Para el asesinato, pero lo metieron en cárcel por el asesinato de... Eso fue lo que me pareció más interesante. De Roxana. Y más chimbo. Que, Pero no por las 1200 fotos de... claro, no por el violín. abuso, por el abuso que había hecho, eso no le imputaron cargos por eso. Porque bueno, ajá, ey, no justifica una cosa con la otra, ¿no? Está bien, te estaban dando 20 años, tú no vas a tener 20 años en cárcel porque te vas a morir, eso lo sabemos, pero sí hay que imputarte todos los cargos que tú tienes, no solo uno, ¿entiendes? Y creo que cuando le están haciendo el juicio a él, se presentaron entre 14 y 18 mujeres para alegar que se habían visto con él y que sí habían visto vainas raras con él, o sea que... Sí, como que terminó la sesión y mira, yo... O sea, siento como que... A mí me tocaron, pues. Sí, sí. ¿Qué es esto? Chimbísimo. ¿Cuánto llevamos de episodio? Eh, Creo que lo podemos ir cerrando. sí, 27. Súper excelente, papi, no joda, mira. Así que Bueno. nada, sí, esta en realidad no... O sea, es como un tema súper complicado hablar de este loco porque Sí. es una persona totalmente exitosa en ámbitos profesionales. Sí, en ámbito de la psicología. La Profesionales, medicina, por así profesionales. decirlo, Sí, sí. El tipo rector de la Universidad Central de Venezuela, creó la escuela de psicología. Y el carajo, simpático, ¿no? Escucha la entrevista, el carajo, ameno, vaina, o sea, tú, no. Por lo menos que, bueno, por eso es que suelen ser así los asesinos. La gente que menos tú te esperas son unos asesinos en serio, una mierda. Sí, bueno, Bueno, no era un asesino, era más que todo un pervertido de el- mierda, pero bueno, terminó siendo un asesino. el mismo detective que Lo que lo estaría investigaba interesante a saber él. es quién mierda fue el que lo ayudó. Ah, claro, sí. Bueno, a él le imputaron todos los cargos y nada, y se quedó. Pero sí, el mismo detective que lo investigaba él, el bicho decía, el tipo, lo más de pinga de él, o sea, lo que tú nunca ibas a poder creer de él es que era un tipo demasiado simpático, como para hacer eso. Un tipo demasiado atento, un tipo demasiado amoroso, que que el tipo sabía cómo dominar a la gente, ¿sabes? Que cuando de repente te hablaba, te decía, no, tranquilo, Kevin, no pasa nada. O sea, como que, ¿me entiendes? No, total, ¿entiendes? ilusionaste. Pero era este pedo de que el tipo tenía mucho, de que tranquilo, ¿entiendes? El tacto, de que yo estoy aquí, todo bien y tal, lo que sea. Y, No, y que suele ser... envolvía mucho a la gente. Y aparte que eso suele ser mucho de médicos, marico. O sea, las personas normalmente se hacen que su médico de confianza, sea cual sea tu problema, coño, que tú le tengas que tener confianza a tu médico, pues, ¿me entiendes? Entonces... Sí, pero no para que te metas los dedos en la cuca. Totalmente. Sí, pero te suelo decir, normalmente las personas que tienen un médico, le tienen mucha confianza a su médico, pues, ¿me entiendes? Incluso lo respetan, lo quieren mucho porque es tu médico, pues. Claro. Y sobre todo, de hecho, yo te pongo un ejemplo, pues mi abuela, sobreviviente del cáncer y ama con locura a la persona Que lo atendió, claro. que la curó del cáncer, o sea, que estuvo ahí en el tratamiento. Incluso esta persona, o sea, este médico, mi abuela, o sea, 20 años después, internada por otras razones o yendo al médico por otras razones, el mismo médico, o sea, dentro de la misma clínica, del mismo hospital, sabía que estaba internada, marico, y sin ser paciente de ella, que no tenía nada que ver, iba, te visitaba a ver cómo estaba. Sí, claro, qué arrecho, ¿no? Entonces, eres... Ese vínculo. Sí, claro, es un vínculo, ¿sabes? Entonces, es como que lo que hay que entender también, que este es un carajo que ayudaba
Era un pervertido, pero bueno, ayudaba a sus pacientes. Porque las pacientes obviamente tenían mejoría. Y porque obviamente el tipo era una eminencia de la psicología. Pero bueno, era un pervertido Se terminó nato. descubriendo que era un pervertido de mierda. Así que bueno, nada. Coño, me gustó este episodio. Datos interesantes ahí, vainas chéveres, cero contenido. ¿Sabes que a ver si no te comes aquí, gafo? Lo que pasa es que bueno, aquí no podemos... no podíamos volver. No podemos, no se presta. No se presta para estar hablando tanta mierda porque... Sí, no es se un presta. asesinato. Pues, Pero bueno, si no conocían esta historia de Mundo Chirino, espero que de pana les haya gustado, porque no, a nosotros también nos pareció súper interesante venir a tocar este tema aquí, pues. Y es algo que de verdad deberían saber. Olvídalo. Aquí está. Este sueño. Ok. Así que vayan a escuchar el tema de Benzi. Suscríbanse a nuestro canal y también en todas nuestras redes sociales, @estúpidacultura. Ven, sí, olvídalo, en todos lados. Adiós. Chao. Tú sabes.